Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo creado por el Departamento de Lengua Castellana del Colegio Peñafort. Este vídeo nos va a ayudar a repasar para el examen trimestral de las unidades 1, 2 y 3. ¿Estáis preparados? Vamos a comenzar. En primer lugar, el texto y sus propiedades. El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurado, producido por un emisor, que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. Para que un texto resulte eficaz, debe cumplir unas exigencias, es decir, debe tener las tres propiedades básicas, la de educación, la de coherencia y la de cohesión. Un texto debe ser adecuado a la persona a la que va dirigido y al propósito que pretende. Un texto es coherente cuando las ideas que se exponen en él están ordenadas lógicamente y están relacionadas entre sí. Y por último, un texto está cohesionado cuando expresa la relación lógica entre las ideas que presenta. Los conectores o mecanismos de cohesión son palabras o locuciones que sirven para conectar frases. Como vemos en esta tabla, hay muchos tipos de conectores, como por ejemplo de orden, ejemplificativos, aditivos, adversativos, consecutivos, explicativos y recapitulativos. Las palabras se agrupan en distintas clases, que reciben el nombre de categorías gramaticales. Podemos diferenciar clases de palabras variables y, por otro lado, clases de palabras invariables. Dentro del grupo de las variables tendríamos a los verbos, los pronombres, sustantivos, adjetivos y determinantes. Por otro lado, en el grupo de las invariables tendríamos a los adverbios, conjunciones, preposiciones y por último las interjecciones. Ahora vamos a dedicarle más atención a cada clase de palabra. En primer lugar, el sustantivo es la clase de palabra que da nombre o identifica a todas las cosas que conocemos. Es una categoría central en la lengua, pues junto con los verbos es el elemento léxico con contenido semántico pleno. A su vez, el sustantivo se puede distinguir si es común o propio, abstracto o concreto, contable o incontable y por último individual o colectivo. Los verbos son la clase de palabras que utilizamos para expresar acciones, estados y procesos. Podemos diferenciar varias clases de verbos. En primer lugar, los verbos transitivos. Estos verbos se construyen con complemento directo. En segundo lugar, los verbos intransitivos. Son verbos que se construyen sin complemento directo. Los copulativos son los verbos ser, estar y parecer, que se construyen con un atributo y por tanto forman un predicado nominal. Los verbos semicopulativos son verbos que expresan manifestación, permanencia o cambio y se construyen también con un atributo al igual que los copulativos. Y por último, los verbos pronominales. En esta ocasión, los verbos se conjugan con los pronombres personales me, te, se, nos y os. Cabe hacer una pequeña mención a las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son construcciones sintácticas de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. Sirven para expresar las características de la acción verbal que no pueden señalarse mediante el uso de las formas simples o compuestas. La estructura de las perífrasis está formada por, en primer lugar, un verbo auxiliar. Aporta los contenidos gramaticales. Aparece en forma personal. En segundo lugar, un nexo. Puede ser una conjunción, preposición o puede no haber nexo. Y por último, un verbo auxiliado. Aporta el contenido semántico. Aparece en forma no personal, es decir, en infinitivo, gerundio o participio. El adjetivo es la palabra que expresa cualidades o características de los sustantivos. El adjetivo puede ubicarse antes o después del sustantivo. La gran pluralidad de características que pueden tener los objetos, las personas, los sentimientos y las situaciones hace que existan infinidad de adjetivos. Podemos diferenciar adjetivos de una terminación y adjetivos de dos terminaciones. Los adjetivos con una terminación presentan la misma forma para el masculino y para el femenino, como por ejemplo feliz, breve, gris. Los adjetivos con dos terminaciones tienen formas distintas para el masculino y para el femenino, como por ejemplo largo, larga, simpático, simpática. Los adverbios son palabras invariables que complementan a los verbos, a los adjetivos o incluso a otros adverbios. Se utilizan para expresar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Seguimos con los pronombres.
Son palabras que señalan o representan a personas u objetos, o remiten a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Podríamos decir que son palabras que sustituyen a los nombres. Aquí podéis observar todas las clases de pronombres: demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos y personales. Por otro lado, los determinantes son una clase heterogénea de palabras. Son palabras que acompañan al sustantivo y que ayudan a identificarlo. Concuerdan con el nombre en género y número. Artículos, posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Todos ellos forman las clases de determinantes. Las preposiciones son palabras que relacionan los elementos de una oración. Las preposiciones pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida o motivo. Aquí, en este círculo, podéis observar todas las clases de preposiciones. Seguimos con las conjunciones. Son palabras vacías de contenido significativo y cuya función es simplemente la de servir de enlace entre palabras, entre sintagmas o entre oraciones. Podemos diferenciar las conjunciones coordinantes que enlazan dos unidades equivalentes sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia. Y por otro lado tendríamos las conjunciones subordinantes. Enlazan dos elementos estableciendo entre ellos una relación de dependencia. Por último, las interjecciones. Son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, de alegría, de tristeza. Podemos decir que son reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra sintácticamente. Funcionan como oraciones independientes con significado propio. Podemos diferenciar las interjecciones propias, que se usan solo como interjecciones, y, por otro lado, las interjecciones impropias. Son palabras de otras categorías que se usan como interjecciones. A mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII, un puñado de burgueses intelectuales del corazón de Europa decidió que ya estaban hartos del sistema establecido por el antiguo régimen, donde todo el poder político y la vida social estaba regida por un rey. Por este motivo nació la Ilustración. Es un movimiento de carácter filosófico, literario, científico y político. Representó una importante modernización cultural como resultado del progreso y de la difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, lo que llevó al intento de transformar las caducas estructuras del antiguo régimen. Tal y como sucedía en el resto de territorios y naciones europeas, la Ilustración se introducía en las venas de la sociedad española de manera paulatina y con extrema moderación. No es que llegara de repente y mucho más tarde que en Francia o Alemania, pero el poder de la Iglesia dificultó su avance. El neoclasicismo es un ideal estético basado en la razón y la sobriedad formal. Las obras de este periodo están basadas en las cuestiones sociales del día a día. Sobre todo, son situaciones en las que el pueblo se une para enfrentarse al poder que les tenía esclavizados. Puede decirse que el neoclasicismo se basa un poco más en la razón y la libertad, dejando un poco más apartados a los sentimientos. La literatura neoclásica defendía los siguientes principios: espíritu crítico, cánones clásicos e intención didáctica. Estos son los principales géneros cultivados durante la Ilustración. En primer lugar, el ensayo, a la cabeza de Benito Jerónimo Feijoo, trató de divulgar el conocimiento, criticó las costumbres de la sociedad española y, por último, desterró las supersticiones. La prosa de ficción, al mando de José Cadalso, analizó la realidad y también criticó las costumbres. Seguimos con la poesía, que se diferenciaron dos tendencias. En primer lugar, la lírica clasicista y, en segundo lugar, la poesía social y filosófica, al mando de Juan Meléndez Valdés. Por otro lado, el teatro, con su principal representante, Leandro Fernández de Moratín. Los dramaturgos restablecieron los preceptos clásicos. Seguimos avanzando con el temario y en esta ocasión vamos a estudiar las palabras de origen latino. En primer lugar, las palabras patrimoniales. Son las palabras castellanas que tienen su origen en el latín vulgar y que se impuso a los pueblos conquistados por los romanos. Estas palabras han evolucionado hasta el punto de que a veces no se puede reconocer su paternidad latina, como por ejemplo germanus o oculum, que sería hermano y ojo. En segundo lugar, los cultismos. Son las palabras de origen latino que se han incorporado al castellano sin apenas sufrir cambios ni transformaciones. Son, por tanto, palabras muy similares a las latinas de las que proceden. Por ejemplo, apícola, apicultor. Y en tercer lugar, los dobletes.
Son palabras procedentes de una misma palabra latina que dio su origen a una palabra patrimonial y a un cultismo. Antes le hemos dedicado tiempo a las palabras y a sus clases. Ahora se lo vamos a dedicar a los sintagmas y a sus clases. Un sintagma es una unidad mayor que la palabra y menor que la oración, que desempeña una función sintáctica. Están formados por una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan en torno a una de ellas y desempeñan la función del núcleo. En estos ejemplos podemos observar los diferentes tipos de sintagmas. En primer lugar, el sintagma nominal. En segundo lugar, el sintagma verbal. En tercer lugar, el sintagma adjetival. En cuarto lugar, el sintagma adverbial. Y en quinto lugar, el sintagma preposicional. El romanticismo es un movimiento cultural que se opone a los principios característicos de la Ilustración y que es resultado de la profunda crisis social e ideológica en las primeras décadas del siglo XIX. Frente a las normas se postulará la rebelión del individuo y la exaltación del yo. El romanticismo en literatura significa libertad, en la elección de la forma y en la elección del contenido. Se trata de una literatura revolucionaria por cuanto supone la liquidación de la norma clásica y la enemiga de los neoclásicos. Las principales características de la literatura romántica son exaltación del individuo, defensa de la libertad y de la imaginación, y por último, renovación de los temas, género y estilos de la obra literaria. Los principales géneros que destacan son la prosa, la lírica y el teatro. En la prosa tenemos a Mariano José de Larra, en la lírica a José de Espronceda, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, y por último, en el teatro a José Zorrilla. En este apartado tenemos que saber la diferencia entre arcaísmos y neologismos. En primer lugar, los arcaísmos son palabras o expresiones de una lengua que en un determinado momento dejan de usarse. Por el contrario, los neologismos son palabras de reciente incorporación a una lengua. Aquí podéis observar ejemplos de arcaísmos como de neologismos. En los apartados siguientes nos vamos a centrar en los complementos del verbo. En primer lugar, el atributo. Es el complemento exigido por los verbos copulativos, es decir, los verbos ser, estar y parecer, y por los verbos semicopulativos. El atributo expresa cualidad o estado que se atribuye al sujeto. También se puede sustituir por el pronombre lo. Concuerda con el verbo en número y con el sujeto en número y persona. Desde el punto de vista de naturaleza del predicado, las oraciones que contienen un atributo se clasifican como oraciones atributivas o copulativas. En estas oraciones, el verbo y el atributo forman junto a cualquier sintagma que no sea el sujeto el predicado nominal. En el ejemplo propuesto, si lo analizamos, sería tu hermana, sujeto, está cansada, predicado nominal, y cansada sería el atributo. En segundo lugar, el complemento predicativo. Es el adjetivo o sintagma nominal que acompaña al verbo en las oraciones de predicado verbal, expresando a la vez una cualidad o estado del sustantivo a que se refiere. Así pues, el complemento predicativo es bifuncional, es decir, modifica o complementa simultáneamente a dos elementos, un verbo predicativo y un sujeto o complemento directo con cuyo núcleo concuerda en género y número. En el ejemplo podemos observar que secas es el complemento predicativo de toda la oración. En tercer lugar, el complemento directo, complemento que nombra al ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Está formado por una palabra o grupo de palabras exigidas por un verbo transitivo que complementan y restringen la extensión significativa del núcleo del predicado. Se puede formar con la preposición a o sin ella. Cuando se forma con la preposición, se debe tener cuidado para no confundirlo con el complemento indirecto. Formalmente, el complemento directo no lleva a cuando se trata de cosa u objeto. Lo podemos pasar de activa a pasiva a la oración en la que se encuentra el complemento directo. Este se transforma en el sujeto del enunciado pasivo. Puede sustituirse por los pronombres personales lo, la, los, las. En el siguiente ejemplo, podemos observar que el fuego sería el complemento directo de la oración. Si por el contrario lo sustituimos por un pronombre personal, quedaría de la siguiente manera. Los bomberos lo apagaron, es decir, ¿qué apagaron los bomberos? El fuego. En cuarto lugar, el complemento indirecto. Es una palabra o conjunto de palabras que designan al beneficiario o perjudicado por la acción del sujeto. El complemento indirecto siempre va introducido por la preposición a, excepto cuando es un pronombre eclítico,
me, te, se, nos, os, le y les. También puede ser sustituido por los pronombres personales le, les y se. En esta oración, tú enviaste un correo electrónico al gerente, podemos observar que al gerente hace la función de complemento indirecto. También podemos sustituirlo por el pronombre personal le. En este caso quedaría de esta forma: tú le enviaste un correo. En quinto lugar, el complemento de régimen o suplemento. Es un sintagma preposicional que contiene una preposición seleccionada por el verbo. Es conmutable por un pronombre tónico precedido por la preposición. En el caso de que no se pueda sustituir por un pronombre tónico o por un adverbio, concluiremos que no se trata de un complemento de régimen. En estos ejemplos podemos observar claramente el complemento de régimen. En sexto lugar, el complemento agente. Es el complemento que realiza la acción en las oraciones cuyo verbo está en voz pasiva. El complemento agente es un sintagma preposicional encabezado por la preposición por. En el ejemplo propuesto lo podemos ver claramente. Los niños fueron recibidos por el director. Por el director sería el complemento agente. En séptimo y último lugar, el complemento circunstancial. Son complementos que expresan las circunstancias que enmarcan la acción verbal. Se pueden suprimir sin que el resultado sea una oración incorrecta. La función de complemento circunstancial la puede desempeñar un sintagma adverbial, un sintagma preposicional o un sintagma nominal. En la siguiente tabla podemos ver todos los tipos de complementos circunstanciales. Ya para finalizar, el último apartado lo vamos a dedicar al realismo. El realismo es un movimiento artístico que surge en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Los principales rasgos que podemos destacar son descripción minuciosa de la realidad, análisis de los comportamientos humanos y, por último, búsqueda de la objetividad. Una de las características fundamentales de esta corriente es que, a diferencia del romanticismo, centró su atención en la sociedad y no en el individuo. Los autores comenzaron a describir de forma específica cómo era el pueblo y pintaron objetivamente los problemas sociales que acontecían. En España, esta corriente literaria se consolidó hacia 1870 y en ella se distinguen tres fases. En primer lugar, prerrealismo. En segundo lugar, realismo y en tercer lugar, naturalismo. En la primera etapa, en el prerrealismo, predomina un tipo de novela de tintes costumbristas y con frecuencia de intención moralizante. El principal representante es Fernán Caballero, con su seudónimo Cecilia Vol. En la segunda etapa, el realismo, el narrador adopta una actitud más objetiva hacia sus personajes y el retrato psicológico se convierte en motivo central. Los principales representantes son Benito Pérez Galdós y Juan Valera. Por último, la tercera etapa, el naturalismo. Aquí los autores intentan explicar con crudeza las causas de los comportamientos más degradantes del ser humano. Los principales representantes de esta etapa son Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán. Por último, Benito Pérez Galdós es el máximo representante del realismo en España y Fortunata y Jacinta considerada su obra maestra. Y ya para finalizar, con Leopoldo Alas Clarín es un autor de numerosos artículos periodísticos, de cuentos destacables y de una novela fundamental de la literatura española, La Regenta.